Estrenas coche nuevo, huele a promesa. Pero en solo 24 meses podrías estar frente a una factura de $7,800 por reparaciones. Y para cuando llegue a las 65,000 millas, unos 105,000 kilómetros, habrás gastado más en reparaciones que en la propia compra. Hoy recorreremos una lista de 10 vehículos con estas características. Y si quieres evitar este desastre, quédate hasta el final. Porque el coche que ya tienes, o el que tienes en mente o te gustaría comprar, podría estar en ella y convertirse en el peor error financiero de tu vida. Tú decides. Aún estás a tiempo de esquivarlo o solucionarlo. Número 10. Volkswagen Atlas 2021 a 2025. El desechable alemán. El Volkswagen Atlas llegó al mercado con la promesa de ser el SUV familiar definitivo. Amplio, cómodo y con la legendaria ingeniería alemana que muchos asocian con durabilidad. Sin embargo, tras unos pocos años en circulación, esa reputación se desploma ante un hecho innegable. El Atlas se desmorona mucho antes de alcanzar las 60,000 millas, unos 96,000 kilómetros. Lo que debía ser una joya de la ingeniería resulta ser una máquina programada para vaciar billeteras. El corazón del problema radica en su motor turboalimentado de 2 litros, un bloque que, en teoría, combina eficiencia y potencia. Pero los datos de mantenimiento y reparación en talleres independientes revelan que cerca de 1/3 de los propietarios sufren fallas graves del motor antes de las 85,000 millas, 136,000 kilómetros. Las reparaciones oscilan entre $5,800 y más de $10,000, dependiendo del alcance del daño. En muchos casos, la causa está en un sistema de refrigeración insuficiente y en una lubricación deficiente que genera lodos de aceite, afectando el turbocompresor y los cilindros. El especialista en motores, Robert Wilson, lo resume así: el Atlas tiene una arquitectura de motor que funciona al límite. Es un diseño pensado para ofrecer potencia inmediata, pero no para durar. A esto se suma un sistema de transmisión automática que tiende a fallar entre las 75,000 y 90,000 millas. Los técnicos reportan que los embragues internos se desgastan prematuramente, generando vibraciones y pérdidas de tracción, con costos de reparación que superan fácilmente los $6,000. Pero la ruina del Atlas no termina bajo el capó. Su sistema eléctrico, responsable de las funciones de seguridad, infoentretenimiento y asistencia al conductor, exhibe una tasa de fallas notablemente alta. Los reportes de propietarios confirman que los módulos de control pueden reiniciarse aleatoriamente, desactivando temporalmente características críticas como el control de estabilidad o el sistema de frenado automático. Cada diagnóstico eléctrico puede costar hasta $600, y las reparaciones, dependiendo del componente, alcanzan cifras entre $1,800 y $3,500. El caso de Sarah Chin, propietaria de un Atlas 2022, resume la frustración de muchos conductores. A las 76,000 millas, el motor empezó a emitir un golpeteo extraño. El concesionario diagnosticó una falla en la cadena de distribución y un turbocompresor dañado. Me dieron una factura de $9,700 y, para colmo, un mes después, el sistema de infoentretenimiento se apagó para siempre. Lo más inquietante es que muchos de estos fallos surgen justo después de expirar la garantía, algo que ha hecho sospechar a expertos en consumo sobre una estrategia de obsolescencia planificada. Documentos internos filtrados de Volkswagen muestran proyecciones de servicio que predicen reemplazos de componentes principales entre los 4 y 5 años de uso, justo fuera de la cobertura de garantía estándar. En otras palabras, el Atlas es un SUV diseñado para impresionar, hasta que se convierte en un desastre financiero con ruedas. Antes de pasar al siguiente, déjame decirte que este es el canal que los concesionarios de coches no quieren que veas, porque aquí mostramos las cosas como realmente son. No olvides suscribirte y darle like si te gustaría evitar ser engañado en un futuro. Número 9. Jeep Grand Cherokee L
2021 a 2025. La decepción americana. El Gran Cherokee L fue presentado como la versión refinada y familiar del legendario todoterreno estadounidense. Más largo, más lujoso y con 3 filas de asientos, pretendía ser el punto medio entre un vehículo aventurero y un SUV premium. Sin embargo, en la práctica, representa uno de los mayores fracasos de fiabilidad de la última década. Su elegante diseño y confort iniciales esconden una ingeniería inconsistente que lo convierte en una trampa económica para miles de propietarios. Los datos más recientes de confiabilidad revelan que cerca del 38% de los Grand Cherokee L experimentan una falla de sistema mayor antes de las 70,000 millas, unos 112,000 kilómetros. Las principales víctimas de estas deficiencias son el motor Pentastar de 3.6 litros y la transmisión de 8 velocidades fabricada por ZF. Ambos componentes, considerados pilares de la línea Jeep, demuestran vulnerabilidades críticas que se traducen en reparaciones exorbitantes. El motor, aunque potente, sufre problemas de refrigeración derivados del diseño de las culatas, que provocan fugas de refrigerante y daños en las juntas de cabeza. La especialista en motores Jennifer Thompson señala que el Pentastar tiene un talón de Aquiles. Su sistema de enfriamiento fue optimizado para peso y eficiencia, no para durabilidad. Esa elección se traduce en sobrecalentamientos crónicos y daños prematuros. La reparación de una falla de culata puede costar entre $4,800 y $7,200. La transmisión tampoco escapa a la polémica. Alrededor del 22% de los propietarios reportan problemas graves de cambio irregular, patinamiento o fallas de embrague interno antes de las 75,000 millas. Sustituir o reconstruir la caja de cambios cuesta entre $4,200 y $6,800, dependiendo del taller. Michael Rodríguez, propietario de un modelo 2022, recuerda su experiencia con resignación. Primero, la transmisión comenzó a dar tirones. 3 meses después, el motor falló. En menos de un año gasté más de $12,000 y el vehículo apenas tenía 68,000 millas. A todo esto se suma el deficiente desempeño de la electrónica. El sistema de infoentretenimiento Uconnect, que controla desde la navegación hasta el aire acondicionado, presenta fallos en casi 1 de cada 5 vehículos a las 85,000 millas. Los costos de reparación rondan entre $2,400 y $3,800, dependiendo del modelo de pantalla y los módulos dañados. Lo más preocupante no es solo la magnitud de los daños, sino la política de garantía del fabricante. Según documentos internos filtrados, Stellantis ha endurecido progresivamente los criterios de cobertura, rechazando hasta 1/3 de las reclamaciones presentadas en los últimos 3 meses de garantía. Esto deja a los consumidores sin apoyo cuando más lo necesitan. El Gran Cherokee L, en definitiva, simboliza una promesa incumplida. Un SUV que aparenta poder con todo, pero que se quiebra mucho antes de lo que sus compradores imaginaron. Número 8. Volvo XC90, 2022 a 2025. El rompecorazones sueco. El Volvo XC90 es, a simple vista, la definición de elegancia escandinava. Diseño minimalista, tecnología de seguridad avanzada y una conducción suave. Sin embargo, detrás de su apariencia serena se esconde una de las historias de fiabilidad más desalentadoras del mercado reciente. Este SUV de lujo logra cautivar a sus propietarios al principio, solo para romperles el corazón y el bolsillo unos años después. Los datos recopilados por talleres independientes y consumidores revelan que cerca del 36% de los modelos XC90 equipados con el motor híbrido T8 experimentan fallas graves del sistema híbrido antes de las 70,000 millas, unos 112,000 kilómetros. Las reparaciones, dependiendo del alcance, pueden costar entre $6,800 y más de $9,000. El problema radica en la compleja interacción entre el motor de combustión y el sistema eléctrico.
La gestión térmica ineficiente provoca una degradación acelerada de componentes críticos como el inversor y los módulos de potencia. El especialista en propulsión Michael Thompson explica que el sistema T8 está sobrecargado de tecnología. Los ingenieros priorizaron la potencia y el consumo, pero ignoraron la durabilidad a largo plazo. La consecuencia es un aumento de la temperatura interna del conjunto híbrido, lo que acorta su vida útil. Cuando el sistema colapsa, casi siempre requiere reemplazar tanto el motor eléctrico como partes del propulsor a gasolina. La experiencia de Sarah Wilson con su XC90T8 2022 lo demuestra con claridad. A las 68,000 millas, el sistema híbrido se apagó por completo. La reparación inicial costaba $7,400, pero al desmontar el motor encontraron más daños. Terminé pagando $11,200. Era como comprar medio vehículo otra vez. El calvario no termina allí. La suspensión neumática del XC90 es otra fuente frecuente de fallas. Alrededor del 31% de los vehículos requieren el reemplazo total del sistema antes de las 80,000 millas, 128,000 kilómetros, con costos que van de $3,800 a $5,200. Por su parte, el sistema de infoentretenimiento integrado sufre fallas en aproximadamente el 24% de las unidades después de las 85,000 millas. Y reemplazarlo cuesta entre $2,800 y $3,600. El patrón es inconfundible. El XC90 funciona impecablemente durante las primeras 45 o 50,000 millas, lo que genera una sensación de fiabilidad. Pero una vez que la garantía expira, comienza una cadena de fallas casi inevitable. En esencia, el SUV sueco que prometía ser un refugio de seguridad y elegancia, termina siendo una trampa costosa, que convierte la tranquilidad nórdica en ansiedad financiera. Número 7. Audi Q7, 2020 a 2025. La catástrofe del 4. El Audi Q7 representa la cima del lujo familiar alemán, un SUV con un desempeño dinámico impresionante y una estética impecable. Pero tras esa fachada se esconde una realidad que ha dejado a miles de propietarios con deudas y frustraciones. Este modelo, especialmente las versiones fabricadas desde 2020, figura entre los vehículos de lujo con mayor índice de fallas mecánicas severas antes de las 100,000 millas, unos 160,000 kilómetros. Su motor turboalimentado de 3 litros es el principal culpable. Cerca del 29% de los 7 quetzales experimentan problemas graves de motor antes de las 80,000 millas, con reparaciones que oscilan entre $6,200 y $14,500. Estas averías suelen originarse por un consumo excesivo de aceite, una lubricación insuficiente y la acumulación de residuos en el sistema de válvulas. La especialista en mecánica avanzada, David Martínez, detalla que el motor del Q7 trabaja con tolerancias muy ajustadas, lo que genera un rendimiento superior, pero a costa de una vida útil acortada. Un pequeño fallo puede desatar un desastre. A ello se suma una transmisión automática compleja que, aunque precisa, muestra una tasa de fallas del 22% antes de las 85,000 millas. El costo promedio de reparación varía entre $5,200 y $7,800, dependiendo de la magnitud del daño. Y cuando fallan los sistemas de suspensión neumática, lo que ocurre en un 34% de los casos, las reparaciones pueden elevarse hasta $5,800 adicionales. Thomas Wilson, propietario de un Q7 2021, recuerda su experiencia como una pesadilla progresiva. Todo empezó con una simple fuga de aceite. 2,000 millas después, el motor colapsó. La factura final fue de $13,800. Fue devastador. Aún así, el verdadero golpe para los propietarios proviene de las políticas de servicio de la marca. Según documentos internos revisados por analistas de confiabilidad, Audi recomienda a sus concesionarios sustituir sistemas completos en lugar de reparar componentes individuales en cerca del 78% de los casos.
Esta práctica incrementa los costos de mantenimiento en hasta un 40% comparado con otras marcas de lujo. En resumen, el Audi Q7 es un recordatorio de que el prestigio y la potencia no siempre equivalen a fiabilidad. Lo que comienza como un sueño de conducción termina convirtiéndose en una deuda a largo plazo. Número 6. Jeep Compass. El SUV que se hunde con cada kilómetro. El Jeep Compass promete ser el todoterreno urbano ideal, pero en la práctica se ha convertido en un dolor de cabeza para miles de propietarios. Desde su lanzamiento, este SUV compacto ha sido señalado por fallas en la transmisión, sistemas eléctricos impredecibles y un consumo de combustible que desafía la lógica. Muchos mecánicos coinciden en que, si el Compass pasa de las 60.000 millas sin una avería grave, es casi un milagro. El modelo, que pretende combinar la robustez de Jeep con la comodidad de un SUV moderno, termina siendo una trampa para el bolsillo. Los propietarios reportan que las fallas suelen comenzar con pequeños tirones en la caja automática, seguidos por vibraciones que se intensifican con el tiempo hasta que el vehículo pierde potencia por completo. El problema es tan común que algunos talleres especializados ya ofrecen paquetes de reparación anticipada para la transmisión del Compass, previendo su inevitable colapso. Los modelos entre 2018 y 2022 son los más problemáticos. Se registran vibraciones excesivas al acelerar, pérdida repentina de potencia y un sistema de enfriamiento que tiende a fallar justo cuando más se necesita. A esto se suman los altos costos de mantenimiento. Cambiar una bomba de aceite o un módulo de control puede superar fácilmente los $1,200, y las reparaciones de transmisión pueden alcanzar los $3,500, dependiendo del taller. Incluso tareas simples, como el reemplazo del alternador o de los sensores de temperatura, resultan más caras que en otros SUV de su segmento. Otro punto débil del Compass es su rendimiento de combustible. A pesar de ser un SUV compacto, su consumo es elevado y, en condiciones reales, rara vez alcanza las cifras prometidas por la marca. Muchos conductores se quejan de recorrer menos de 20 millas por galón, lo que lo convierte en un gasto continuo tanto en mantenimiento como en combustible. Lo más preocupante, según expertos, es su valor de reventa. Se deprecia más rápido que la mayoría de sus competidores. En menos de 3 años, su valor puede caer hasta un 40%, lo que significa una pérdida significativa para quienes lo compran nuevo. Visualmente, el Compass luce bien en un concesionario, con su estética moderna y su emblema Jeep que inspira confianza, pero esa apariencia se desmorona en la vida real. Si alguien compra un Compass esperando fiabilidad, resistencia y larga vida útil, lo más probable es que acabe pagando más en reparaciones que en el propio préstamo del vehículo. Es un SUV que se ve bien en fotos, pero deja de funcionar bien mucho antes de lo esperado. En otras palabras, un modelo que se hunde con cada kilómetro recorrido. Número 5. Chevrolet Malibu. El sedán que se apaga antes de tiempo. Durante años, el Chevrolet Malibu fue sinónimo de elegancia y conducción suave. Hoy, sin embargo, es un ejemplo de cómo un diseño atractivo puede ocultar un desastre mecánico. Varios informes de usuarios señalan que su transmisión automática comienza a fallar entre las 45.000 y 60.000 millas, presentando sacudidas bruscas y pérdida de tracción sin previo aviso. En los talleres, los mecánicos lo confirman. La reparación de su caja de cambios puede costar entre $2,500 y $3,000. Y muchas veces no garantiza una solución permanente. Además, su sistema de dirección asistida eléctrica tiende a fallar sin causa aparente, generando situaciones peligrosas en carretera. Otro punto débil del Malibu es su sistema de enfriamiento, fugas en el radiador, bombas de agua defectuosas y sensores inestables que provocan sobrecalentamientos prematuros. Incluso sus componentes interiores muestran desgaste antes de los 3 años, lo que lo convierte en una opción poco confiable para quien busca durabilidad. Los talleres automotrices recomiendan evitar este modelo,
si se busca un vehículo que dure más de 60,000 millas sin complicaciones. En resumen, el Malibu se ha transformado en una apuesta riesgosa para cualquier conductor que valore su bolsillo. Número 4. Alfa Romeo Giulia. La belleza italiana que se descompone con elegancia. El Alfa Romeo Giulia es, sin duda, uno de los sedanes más atractivos visualmente del mercado. Su diseño deportivo y su motor turboalimentado seducen a primera vista. Pero, según los técnicos y especialistas en mantenimiento europeo, la historia cambia cuando se levanta el capó. Este auto combina una ingeniería compleja con componentes delicados, lo que significa que cualquier reparación será costosa y frecuente. Los problemas más comunes aparecen antes de alcanzar las 50,000 millas. Sensores defectuosos, luces de advertencia que se encienden sin razón, y una suspensión trasera que no soporta el desgaste urbano. La electrónica del Giulia es otro dolor de cabeza. Su sistema de infoentretenimiento suele congelarse o reiniciarse espontáneamente, y los módulos eléctricos fallan incluso después de haber sido reemplazados. Además, su mantenimiento requiere piezas y mano de obra especializados, lo que multiplica los costos. Una simple revisión rutinaria puede superar los $1,000, y los servicios anuales fácilmente duplican esa cifra. En pocas palabras, es un auto que exige una billetera a la altura de su diseño. Los mecánicos lo resumen con una frase contundente: el Giulia es un sueño al conducirlo y una pesadilla al repararlo. Si bien ofrece potencia y estilo, su fiabilidad deja mucho que desear. Comprar uno usado es prácticamente apostar contra la suerte. La belleza no compensa la fragilidad mecánica ni el precio de sus repuestos. Antes de pasar al top 3, recuerda, si quieres estar al tanto de lo que los concesionarios ocultan y saber realmente lo que te están vendiendo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Número 3. Ford EcoSport. El SUV que hace honor a su nombre, pero no a su durabilidad. El Ford EcoSport fue presentado como una opción económica, compacta y eficiente para las ciudades modernas. Sin embargo, su desempeño a largo plazo lo ha colocado en la lista negra de muchos talleres. Con un historial de fallas en el sistema de transmisión PowerShift, vibraciones constantes y motores que se desgastan prematuramente, este modelo ha demostrado que el ahorro inicial puede salir muy caro. Los propietarios reportan problemas recurrentes desde las 30,000 millas, como pérdida de potencia, fugas de aceite y sensores de motor defectuosos. Algunos incluso han sufrido fallas totales de transmisión que obligan a reemplazarla por completo, con costos que superan los $4,000. A esto se suma un interior de baja calidad, que comienza a crujir y deteriorarse con el uso cotidiano. La promesa de economía de combustible también resulta engañosa. En condiciones reales, apenas ofrece un rendimiento promedio y, en algunos casos, inferior al de sus rivales directos. Para los expertos, el EcoSport representa el típico falso ahorro. Un vehículo que parece accesible al principio, pero que puede devorar el presupuesto familiar en reparaciones antes de llegar siquiera a las 60,000 millas. Es un modelo que deja claro que no todo lo económico es realmente conveniente. Número 2. Nissan Sentra. El sedán que envejece antes que su dueño. Durante años, el Nissan Sentra fue considerado una opción segura para quienes buscaban un sedán confiable, económico y duradero. Su nombre inspiraba tranquilidad, y era común verlo como el vehículo preferido de familias, estudiantes o conductores de servicios urbanos. Sin embargo, esa reputación de solidez se ha desvanecido con las versiones más recientes. Los modelos fabricados después de 2017 han mostrado una degradación sorprendente en su calidad, al punto de convertir al Sentra en una de las mayores decepciones del segmento compacto. La principal causa de su caída es su transmisión CVT, transmisión variable continua, un sistema diseñado para mejorar la eficiencia de combustible, pero que en la práctica ha demostrado ser su mayor debilidad. A tan solo 40,000 millas,
Muchos propietarios reportan ruidos metálicos, tirones, vibraciones y pérdida repentina de potencia. Los mecánicos coinciden en que el desgaste de esta transmisión es prematuro y, en la mayoría de los casos, irreparable. El reemplazo completo puede superar los $3.800, y lo peor es que el fallo puede repetirse incluso después del cambio. En resumen, una inversión que se convierte en un círculo vicioso de reparaciones. Pero la lista de problemas no termina ahí. El sistema de dirección asistida eléctrica tiende a endurecerse sin previo aviso, afectando la maniobrabilidad y poniendo en riesgo la seguridad del conductor. A esto se suman los sensores del motor poco precisos, que provocan lecturas erróneas y fallos intermitentes que encienden la luz de check engine sin razón aparente. Los frenos, por su parte, presentan un desgaste irregular, lo que puede derivar en frenadas inestables, especialmente al descender pendientes o durante el tráfico urbano. Con el paso de los años, el Sentra también pierde su eficiencia de combustible. Lo que en sus primeros meses parecía un ahorro real, termina siendo un gasto progresivo por el esfuerzo adicional que debe hacer el motor ante una transmisión defectuosa. Los especialistas lo definen como un caso claro de ahorro engañoso. Un vehículo que promete economía, pero termina consumiendo más dinero en talleres que en combustible. El Nissan Sentra moderno envejece antes que su propio dueño. Su aparente accesibilidad inicial se transforma en un calvario de reparaciones y frustraciones. Quienes lo compran con la esperanza de tener un compañero fiel por años, descubren que han adquirido un sedán que se desmorona antes de alcanzar las 60,000 millas. Un recordatorio claro de que, a veces, lo barato puede salir extremadamente caro. Número 1. Fiat 500. El ícono italiano que se desmorona bajo el sol. Encantador, pequeño y con estilo europeo. Así se presenta el Fiat 500 en los concesionarios, pero detrás de su diseño retro se esconde uno de los mayores desastres mecánicos de los últimos años. Este vehículo, considerado por muchos como un auto de ciudad ideal, ha demostrado una fiabilidad alarmantemente baja, al punto que numerosos propietarios lo han calificado como una pesadilla sobre ruedas. Su lista de fallas es extensa. Transmisiones automáticas que se dañan antes de las 50,000 millas, sistemas eléctricos erráticos, aire acondicionado defectuoso y un motor que sufre pérdidas de aceite crónicas. En climas cálidos, los sellos del motor y las conexiones eléctricas tienden a deteriorarse más rápido, generando fallos inesperados que pueden dejar el vehículo varado sin previo aviso. Los técnicos aseguran que reparar un Fiat 500 puede ser tan costoso como mantener un auto de lujo. Las piezas importadas y la escasez de componentes hacen que cualquier reparación menor se vuelva una factura elevada. En muchos casos, los propietarios se enfrentan a costos de mantenimiento que superan el valor de reventa del auto en apenas 3 años de uso. Su suspensión, diseñada para calles europeas, no resiste bien los caminos irregulares ni el calor extremo de América Latina o el sur de Estados Unidos. Como resultado, los amortiguadores y bujes deben reemplazarse con frecuencia y el sistema de frenos suele presentar vibraciones prematuras. Incluso su interior, aunque atractivo, presenta defectos de ensamblaje, plásticos que se deforman, botones que se despegan y un tablero que comienza a crujir con el paso del tiempo. En definitiva, el Fiat 500 es el ejemplo perfecto de cómo el diseño no garantiza durabilidad. Los mecánicos lo resumen de manera contundente. Es el auto que nadie quiere volver a ver en su taller, porque ya lo ha visto demasiadas veces. Comprar un auto nuevo o usado debería ser una inversión segura, pero en el mercado actual, muchas marcas han priorizado el diseño y la publicidad sobre la fiabilidad real. Los modelos incluidos en esta lista, desde el Jeep Compass hasta el Fiat 500, comparten una característica preocupante: su vida útil. Efectiva rara vez supera las 60,000 millas sin que aparezcan fallas graves. Los mecánicos y expertos en mantenimiento coinciden
en que el costo de las reparaciones supera con facilidad cualquier ahorro inicial, y en muchos casos, los propietarios se ven forzados a vender el vehículo a pérdida o asumir deudas impensadas para mantenerlo en funcionamiento. La lección es clara. Antes de dejarse llevar por el marketing, conviene investigar la durabilidad real de cada modelo, consultar las experiencias de otros conductores y, sobre todo, escuchar a los talleres que los reparan a diario. Porque en el mundo automotriz, no todo lo nuevo es confiable, ni todo lo económico resulta rentable. Y tal como advierten los mecánicos, un auto puede enamorar a primera vista, pero arruinarlo financieramente después de 60,000 millas. Ahora que conoces estos 10 modelos, ¿has tenido o tenías en mente alguno de ellos? Nos encantaría leerte en comentarios. Tu experiencia podría salvar y ayudar a muchas otras personas. Aunque algo que podría ayudarnos a todos, bueno, más que ayudarnos, ahorrarnos dinero, tiempo y dolores de cabeza en un futuro, es el video que te dejo en pantalla. Pero antes, no olvides suscribirte y dejar tu like. De no ser así, quizás nunca más nos volvamos a ver.